Están en más de 100 países del mundo y dicen ser la élite de la élite. Las fuerzas especiales más equipadas, más capacitadas y también más secretas son las operaciones especiales de Estados Unidos, que han estado realizando un programa especial de entrenamiento e intercambio conjunto combinado con las Fuerzas Armadas de diferentes países de importancia estratégica para Washington a nivel mundial. Ahora, las operaciones especiales, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, son las más secretas del mundo y realmente no divulgan sus misiones y actividades ante la opinión pública. Pero una filtración de documentos que fueron recibidos por una revista de investigación en Estados Unidos, The Intercept, ha revelado que entre los años 2012 y 2014, este equipo élite de las operaciones especiales de Estados Unidos realizó más de 500 misiones a nivel mundial, entrenando a las fuerzas militares de otros países en tácticas de guerra irregular. Pero lo más llamativo de esas misiones es con quiénes lo han estado realizando. Ahora, existe una ley en Estados Unidos que prohíbe el entrenamiento de equipos militares, unidades militares de otros países que han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Pero entre la lista de misiones que ha realizado este equipo élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, hay entrenamiento con unidades militares en Arabia Saudita y en Colombia, entre otros países, que son conocidos por sus graves violaciones de derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, entre otros abusos. Pero no solamente son las unidades militares en otros países que están entrenando estas fuerzas especiales de Estados Unidos que han cometido abusos y violaciones de derechos humanos, sino también las propias fuerzas especiales de Estados Unidos están siendo investigados por graves abusos de derechos humanos e incluso masacres de civiles en Afganistán. Vamos a ver más a continuación. Irak, Afganistán, Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Ucrania, Filipinas, Turquía, Arabia Saudí. La lista parece ser infinita. Y estos son solo algunos de los muchos países donde el Pentágono ha realizado misiones de entrenamiento militar con tropas locales. Desde el 2011 hasta el 2014, bajo programas como el JCET, Entrenamiento de Intercambio Unificado Conjunto, o el SOCOM, Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, las Fuerzas Especiales estadounidenses entrenaron a militares de por lo menos 150 países. Es bien simple. Queremos estar en todas partes, saberlo todo y prever qué va a pasar a continuación. El propósito oficial declarado de estas misiones es el entrenamiento de las tropas de los países aliados y el fomento de habilidades críticas para el combate conjunto. No obstante, detrás de estos ejercicios, a menudo clandestinos, también está en el aumento de la influencia política norteamericana en estas regiones y el agravamiento de situaciones de por sí poco estables, una de las características comunes a los países donde se llevan a cabo tales misiones. Según indican varias investigaciones, tras estos ejercicios aumentan significativamente los casos de violación de derechos humanos por parte de los militares. En Afganistán incluso se han reportado torturas y asesinatos extrajudiciales realizados por los propios soldados estadounidenses. Me llevaron a una base militar afgana y después a la base de Estados Unidos. Me pusieron solo en una celda hecha de madera contrachapada. Los americanos estaban allí, reunidos. Me dijeron que yo era su enemigo y que les habían informado de que tenía armas. A las 10 de la noche vinieron con unos cables. Empezaron a pegarme. Y sí, señor, vi con mis propios ojos cómo mataban a gente. A menudo el resultado de estas misiones acaba siendo la prolongación de la presencia militar de Estados Unidos en las zonas conflictivas. Mientras tanto, oficiales como el almirante McRaven, excomandante del Mando de Operaciones Especiales, venden la prórroga de las operaciones especiales como un medio para promover la estabilidad e impedir los conflictos. Sin embargo, la gran mayoría de las operaciones especiales del Pentágono permanecen al margen del escrutinio externo y muy alejadas de la atención de los medios. Está profundizando la dependencia de esos países con todo el complejo militar industrial estadounidense y los está usando como una primera línea de defensa en su política expansionista. De ahí ese secretismo hacia el propio Congreso estadounidense y a sus ciudadanos para que no exhiba que uno de sus objetivos principales, por supuesto, que es afianzar ese camino
al beneficio de las transnacionales y de otros intereses geopolíticos que tiene Estados Unidos en todas estas naciones y finalmente pues es su visión estratégica global. A día de hoy podemos constatar que las tropas estadounidenses están presentes en la mayoría de los países del mundo. Hay soldados, mandos, operadores de drones, agentes especiales, vendedores de armas, toda la gran maquinaria militar del Pentágono con todos sus secretos y misterios. Para analizar, conversar más sobre las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y sus misiones secretas y públicas, hablamos con Darío Asselini. Él es escritor, investigador y experto en temas militares. Está con nosotros desde Berlín. Gracias, Darío, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola Eva, buenos días y muchas gracias por la invitación al programa. Darío, este programa de entrenamiento de Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Colombia, por ejemplo, debería causar una preocupación para los países vecinos y también para los propios colombianos. Seguramente que sí. El entrenamiento de Estados Unidos a fuerzas militares y en parte hasta paramilitares durante las últimas décadas ha tenido buena parte de la responsabilidad en esa guerra prolongada de muchas décadas. Por ahora han sido comprobados, por lo menos casi 5.000 casos de asesinatos deliberados, de ejecuciones ilegales de parte del ejército colombiano de población civil. Y esos son solo los casos verdaderamente comprobados. Se sabe que al mando de casi todas las unidades militares colombianas están fuerzas militares que han sido implicadas en ejecuciones ilegales y además han sido entrenados por Estados Unidos. Y el último paso que Estados Unidos está haciendo es que se ha enfocado especialmente en el entrenamiento de personal militar colombiano. Así son ahora los colombianos que entrenan con los estándares de Estados Unidos, con las normas militares de Estados Unidos, a ejércitos alrededor del mundo y también especialmente en Centroamérica, como Guatemala, Honduras, México, etcétera. Darío, ¿cómo se puede explicar que el gobierno de Estados Unidos critica los graves abusos de derechos humanos realizados por las fuerzas militares en países como Arabia Saudita y Colombia, pero al mismo tiempo están entrenando a esas unidades militares en tácticas de guerra irregular? Obviamente, Estados Unidos lo que le interesa son sus intereses propios políticos, geoestratégicos, y todo lo demás está absolutamente subordinado a eso. Es muy hipócrita y es una farsa si Estados Unidos se queja de violaciones a los derechos humanos cuando no toma ninguna consecuencias, cuando entre los ejércitos apoyados por Estados Unidos están los más grandes violadores de derechos humanos. No olvidemos que el entrenamiento saudí ahora significa también indirectamente participar en otra guerra, y que es la guerra del Yemen, donde Arabia Saudita está interviniendo militarmente. Darío, ¿se puede decir que las fuerzas especiales de Estados Unidos actúan con plena impunidad? Por ejemplo, se han cometido graves abusos, masacres en Afganistán, hasta ahora sin consecuencias legales. El primer paso para, de hecho, organizar eso, no hay que olvidar que Estados Unidos, por un lado, entrena con sus tropas especiales y sus entrenadores. Por el otro lado, también tiene muchísimas empresas militares privadas, mercenarios podríamos llamarlos, que también hacen entrenamiento militar y que es una estructura más sofisticada aún que la del ejército para excluir y para evitar controles, decimos, de instituciones democráticas, gubernativas, internacionales, derechos humanos, etc. El segundo paso es la impunidad, que luego a partir de eso se organiza. Se firman muchas veces o casi siempre contratos que las fuerzas de Estados Unidos y también las fuerzas militares privadas no pueden ser sometidas a la ley civil o militar del lugar donde están actuando.
y hay muchísimos casos de asesinatos, de violaciones. En Colombia hay ahora vigente un caso de más de 50 violaciones de mujeres por parte de soldados del ejército de Estados Unidos y pertenecientes a empresas militares privadas que estaban entrenando a militar personal colombiano en la base de Tolemaida, y alrededor hay por lo menos 52, 53 casos de violaciones de mujeres y de niñas. Bueno, un tema muy interesante y a la vez muy preocupante. Agradecemos mucho el análisis y la participación de Darío Arcelini con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Darío. Muchas gracias por la entrevista, Eva, y que tengas un buen programa. En un momento de altas tensiones entre Venezuela y Colombia, debería causar preocupación esa estrecha relación entre las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas colombianas. No hay que olvidar un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del año 2009 que justificaba el incremento en su presencia en territorio colombiano para combatir los llamados gobiernos antiestadounidenses en la región.